a comenzar a grabar la clase de hoy. Muy buenos días. Hoy día es 10 de junio del año 2025. Nuestro curso de Introducción al Derecho Procesal, que hoy va a abocarse al estudio de la unidad 3. Bien, vamos a iniciar el estudio de la unidad 3. Si no se escucha bien, recién me desperté. Está bien. Si no se escucha, no se escucha, me avisan. Si se interrumpe, me avisan. Vamos a trabajar con este PowerPoint que después se los voy a enviar. Bien. ¿Se ve? Sí, Sí, Bien. Ya, jóvenes. Partamos. La unidad 3 se refiere al órgano jurisdiccional. Bien. Como decíamos en la clase anterior que tuvimos, que terminamos la unidad 1, en la que revisamos las nociones generales del derecho procesal civil, las unidades que siguen abordan los temas referidos a las garantías, que ya lo vieron, al órgano jurisdiccional, que empezamos hoy, a la competencia de los órganos jurisdiccionales, que es la unidad con la que vamos a terminar, y por último a las partes litigantes, que es la que están estudiando con el profesor Meyer. Bien. Nosotros hoy día empezamos a estudiar a los tribunales. Así se llama la unidad, órgano jurisdiccional, que es sinónimo de Tribunal de Justicia. Nuestra ley y nuestra constitución alude principalmente o utiliza principalmente el concepto de tribunales de justicia. Pero son sinónimos y los vamos a ir explicando a continuación. Lo primero, hoy día lo que vamos a ver es la noción de órgano jurisdiccional y las principales clasificaciones de los órganos jurisdiccionales. Vamos a dejar una parte de esa clasificación más, no tan, digamos, ilustrativa, no tan relevante, pero igual la vamos a revisar, la vamos a ver mañana, y vamos a comenzar con una de esas clasificaciones que es la que nos va a tomar el grueso de esta unidad. Pero para poder avanzar hacia el estudio de ese tema que se viene, y que va a ser materia de evaluación en nuestro control oral de la próxima semana, lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, es eh, describir y dar una definición, una noción de los órganos jurisdiccionales y los tribunales. ¿Qué son? Una noción descriptiva y donde vamos a colocar los énfasis de aquello que define a un órgano jurisdiccional. Para lograr esta noción, que es la que vamos a emplear en nuestro curso, porque como lo vamos a ver enseguida, existen dos enfoques sobre lo que son los tribunales de justicia, diría yo que hoy por hoy ya con una marcada tendencia hacia uno de esos enfoques. Bueno, esta noción sigue ese enfoque que nosotros vamos a comentar en un rato más y lo vamos a denominar enfoque orgánico. Y se basa en este conjunto de normas que aparece en la diapositiva, en el 19 número 3, en las normas archiconocidas por ustedes, incisos quinto y sexto. También en el artículo 38 de la Constitución, inciso 2, que lo vamos a leer. También el 76, incisos uno y 2 de la misma Constitución, y el 77, inciso primero. Normas que ustedes ya deben manejar a esta altura y que vamos a profundizar a partir de ahora con motivo de esta descripción de lo que son los órganos jurisdiccionales. También son importantes normas internacionales. Acuérdense que dentro de las fuentes del derecho procesal civil están los tratados internacionales sobre derechos humanos, de los cuales nos interesan dos: el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos,
y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos ratificados por Chile y, por consiguiente, integrantes del ordenamiento jurídico nacional. Del Pacto San José nos interesa el 8.1, del Pacto Internacional el 14.1. Nos vamos a concentrar en el Pacto San José. Por eso yo les decía que para la clase de hoy deben tener a disposición el Pacto de San José de Costa Rica. Y ahora empezamos ya a manejar el Código Orgánico, porque también son relevantes los artículos 1 y 5 del Código Orgánico, a los que hemos hecho referencia más de una vez, pero que ahora vamos a empezar a desmenuzar un poco más. Bien, sobre la base de estos preceptos que voy a explicar enseguida, podemos decir que los órganos jurisdiccionales son, fíjense en la diapositiva, son órganos públicos, independientes e imparciales, establecidos por ley, para la resolución de conflictos jurídico-privados, que es lo que nos interesa a nosotros, porque esto es derecho procesal civil, y para la tutela de derechos e intereses legítimos, a través de decisiones motivadas e irrevocables, esto ya lo han escuchado ustedes, dictadas en el marco de un debido proceso legal. Así vamos a definir a los tribunales de justicia u órganos jurisdiccionales. Órganos públicos, independientes e imparciales, establecidos por ley para la resolución de conflictos y la tutela de derechos e intereses a través de decisiones motivadas e irrevocables dictadas en un debido proceso legal. Vamos a la Constitución. Fíjense cómo empiezan a aparecer todos estos elementos. Primero, fíjense, 19 número 3, el inciso 5, nos dice que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se haya establecido con anterioridad. A nosotros nos interesa esa primera parte, sino por el tribunal que señalare la ley. Agrega el inciso sexto que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción, eso es lo nuestro, debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, acuérdense que cumpla con los parámetros de racionalidad y justicia. Es decir, la actividad jurisdiccional debe basarse en un proceso previo legalmente tramitado, que es lo que nosotros llamamos o denominamos debido proceso legal. Fíjense, ahora me remito al artículo 38, que es una norma que no habíamos citado hasta ahora, por lo menos en las clases que he dirigido yo, donde aparece un concepto importante que es el de la tutela de derechos. El 38, en su segundo inciso, ubicado dentro de lo que es el capítulo sobre gobierno, es decir, poder ejecutivo, luego de referirse a la ley orgánica sobre administración del Estado, dice en el inciso 2, cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley. Podrá reclamar tutela de sus derechos. Y entonces ahí aparece esa dimensión tutelar del órgano jurisdiccional y de la función jurisdiccional, que si bien está concentrada en lo que son las lesiones que provienen de actos de la administración pública, nosotros lo podemos expandir a, en general, todo lo que es la actividad que desarrollan los tribunales de justicia. Ahí aparece la idea de la tutela de derechos lesionados, que es una de las nociones que nosotros hemos manejado y hemos repetido insistentemente. Seguimos. 76, inciso 1 e inciso 2, normas que ustedes conocen. La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Después agrega que ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de las resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Esta norma la hemos leído varias veces. Y después dice el inciso 2,
esto que se conoce como inexcusabilidad, que denota que la potestad jurisdiccional no es solo una facultad, sino también un deber, reclamada su intervención en forma legal y en negocio de su competencia, no podrán los tribunales excusarse de que eso es su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometido a su decisión. Ese conjunto de normas nos están diciendo que los tribunales son los órganos encargados de ejercer jurisdicción, que tienen el deber de ejercer esa jurisdicción con sujeción a la ley en el marco de un debido proceso legal a través de decisiones que tienen un carácter inmutable o irrevocable, que es lo que se conoce como cosa juzgada, que es una, digamos, una nota definitoria de la actividad jurisdiccional. ¿Bien? Fíjense, artículo 7, inciso primero, nuevamente alude a los tribunales y establece el concepto de la pronta y cumplida administración de justicia, que nosotros lo podemos enlazar con la noción del debido proceso. La Constitución ordena a los tribunales ejercer la potestad jurisdiccional como un deber de manera pronta y cumplida, es decir, íntegra, de una manera oportuna, cabal. Hay ahí una norma y un imperativo muy fundamental en este contexto de la resolución de los conflictos y de la tutela de los derechos. Si seguimos con esto y nos vamos ahora al Pacto de San José, fíjense el artículo 8.1, cómo vuelve a referirse a los tribunales y agrega elementos muy importantes como la necesidad y la garantía para los ciudadanos de que estos órganos sean independientes e imparciales. Lo dice de manera explícita el artículo 8.1 para todos los ámbitos civiles, penales y demás. Toda persona tiene derecho a ser oída con la debida garantía y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley. Y entonces aparecen estos conceptos de independencia e imparcialidad que ustedes revisaron a la hora de examinar lo que son las garantías fundamentales desde la óptica del órgano jurisdiccional. Estas son exigencias muy importantes y garantías fundamentales que ustedes tienen que destacar porque justamente forman parte de eso que vamos a denominar enfoque o concepción orgánica de los tribunales de justicia. Ya vamos a caer en ello. El artículo 14.1 del Pacto Internacional eh, indica lo mismo en el punto que nos interesa. Vamos ahora al Código Orgánico, a propósito de esta noción. El artículo 1 se refiere a la potestad jurisdiccional como esta facultad de conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Y el artículo 5, que nosotros citábamos en la última clase, se refiere a los tribunales nacionales, que son los llamados a conocer de los procesos jurisdiccionales, civiles y los otros, penales, laborales, etc. A nosotros nos interesan los civiles. Y el artículo 5, entonces, los detalla. Repito, este cuadro normativo nos permite dar esta noción de órgano jurisdiccional, que es la que vamos a emplear en lo sucesivo. Bien, esto que yo les acabo de explicar, ¿se ve la nueva lámina o no? Sí, Perfecto. Tiene mucha importancia, jóvenes, y aquí viene el punto, no tanto por este como conglomerado de ideas, sino para la determinación de lo que es un tribunal de justicia en el Estado de Derecho y en el sistema jurídico nacional. Y esto forma parte de la historia de nuestro derecho y forma parte de una de las debilidades que tuvo y que en algunas materias podría seguir teniendo el ordenamiento nacional, cada vez menos,
en cuanto a el perfil del órgano jurisdiccional y la definición del órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque durante largos años nuestra doctrina y nuestra jurisprudencia, como aparece explicado en esta lámina, entendió a los tribunales de justicia desde una óptica funcional. ¿Qué significa esto? Esto proviene de la antigua doctrina procesal, desde los clásicos del derecho procesal. Claro, por ejemplo, Chiovenda lo decía así, ustedes conocen el nombre de Chiovenda, cuando todavía no estaba bien definido la distribución, bien definida la distribución de poderes dentro de un sistema jurídico político, cuando todavía no estaba suficientemente decantada la máxima de la separación de poderes, que es fundamental en un Estado de Derecho. Y entonces, bajo esa lógica, los tribunales de justicia fueron definidos por, como les digo, largos años sobre digamos, bajo la vigencia de la Constitución de 1833, la de 1925, perdón, y la actual de 1980, se entendió que el órgano jurisdiccional es aquel que cumple una función jurisdiccional. Entendiéndose por función jurisdiccional específicamente aquella consistente en conocer y resolver conflictos. Como dice el 76 de la Constitución, con la facultad de conocer causas civiles y criminales, resolverlas y hacer ejecutar los juzgados. Y entonces, en el derecho chileno, autores como, por ejemplo, el profesor o ex profesor ya de la Universidad de Chile, Juan Colombo, que marcó una pauta en este punto, el propio Tribunal Constitucional y muchas sentencias de la Corte Suprema, entendieron que en todos aquellos casos donde un determinado órgano público tenía encargado por ley la resolución de un asunto, ese órgano, por tanto, admitía el carácter de órgano jurisdiccional. Como decía el profesor Colombo, la función determina al órgano y no el órgano a la función. Por tanto, insisto, si la ley, que era un principio que estaba en todas nuestras constituciones, encarga a un órgano público esta facultad de conocer y resolver conflictos, ahí tenemos un tribunal. ¿Por qué? Porque cumple esa función que resolutiva o resolutoria, eh, que juzgadora, que se denomina jurisdicción. El Tribunal Constitucional lo dijo más de una vez. Lo propio, como se indica en la diapositiva, lo propio de la jurisdicción es la función y no el órgano que la ejerce. Y entonces, por ejemplo, esto era ley vigente en Chile, nos encontrábamos con situaciones donde los procesos tributarios eran conocidos por órganos administrativos y eran resueltos por órganos administrativos, ni más ni menos que por el director nacional del Servicio de Impuestos Internos. Y entonces, si un contribuyente tenía una diferencia con el Servicio de Impuestos Internos sobre sus impuestos, sus tributos, y consideraba, por ejemplo, que la administración pública, a través de este servicio especial, el Servicio de Impuestos Internos, determinó de manera incorrecta el monto de los tributos y le impuso una carga tributaria demasiado elevada, atentando en su concepto contra los parámetros establecidos por el Código Tributario, la única manera que tenía de reclamar sus derechos era iniciando un proceso que era conocido y fallado por la máxima autoridad del mismo organismo, que decían
nuestros autores? ¿Qué decían nuestros tribunales? Eso está perfecto. ¿Por qué? Primero, porque hay una ley que encarga dicha función a este órgano, por tanto cumple con el requisito constitucional. Y segundo, la función es jurisdiccional y por tanto estamos frente a un tribunal de justicia, ya que le corresponde conocer una causa tributaria y resolverla. En el fondo, lo relevante era la función. Y entonces se presentaron reclamos de inaplicabilidad y los tribunales indicaban que no había inconstitucionalidad porque calzaba perfectamente con el 76 de la Constitución. Era un tribunal establecido por ley, el director del Servicio de Impuestos Internos. Lo mismo ocurría con causas aduaneras, por ejemplo. Y entonces nos encontrábamos con una situación en la que cabía preguntarse si realmente había ahí un tribunal. Porque aun cuando la ley lo calificara como tal, habían elementos que no concurrían. Y entonces esto generaba una tensión al interior del Estado de Derecho porque faltaba dos elementos que son fundamentales para que realmente podamos decir que hay un tribunal de justicia y que por lo mismo hay eh, una potestad jurisdiccional legítimamente ejercida. Esos elementos son la independencia del tribunal y la imparcialidad del tribunal. Temas que ustedes ya han revisado y que vuelven a aparecer ahora al momento de entender lo que es un tribunal de justicia. ¿Es independiente el director del Servicio de Impuestos Internos? Forma parte del Poder Ejecutivo. ¿Es imparcial esa autoridad? Es juez y parte. Si en el fondo es la máxima autoridad del servicio que impuso el tributo. ¿Había realmente un tribunal? El enfoque funcional decía, sí, si la función determina el órgano. Esto generó protestas de los autores, donde hay un autor que marcó una tendencia, no es el único, pero sin duda que marcó una tendencia, que es el profesor Andrés Bordalí, que insistentemente, a través de varias publicaciones, sostuvo que acá había un error conceptual, porque no es la función la que determina el órgano, sino a la inversa, es la estructura del órgano la que permite atribuirle la función de resolver conflictos y tutelar derechos. El primer punto que ameritó una crítica es esa noción restrictiva, y esto es muy importante para nuestro curso, y por eso es que nuestras primeras páginas de los apuntes resaltan este tema, porque como decía el profesor, y sigue diciendo el profesor Bordalí, la potestad jurisdiccional no solo consiste en resolver conflictos. Eso puede ocurrir en la administración pública. Es más que eso. Es tutelar derechos. Y entonces, cuando la tutela se le encarga al mismo sujeto, y entonces nos encontramos con que el mismo sujeto es juez y parte, en realidad no hay tutela. Porque la tutela supone una visión crítica, distante, ecuánime del conflicto y de la posición en la que están esos derechos lesionados frente a una determinada situación. No hay tutela si yo pido un amparo ante la misma autoridad que determinó un determinado o un cierto acto. Vuelvo al ejemplo. No hay tutela si yo le pido al director del Servicio de Impuestos Internos que zanje la disputa que tengo con el Servicio de Impuestos Internos. Y entonces aparece ahí esta visión de la potestad jurisdiccional más compleja de lo habitualmente entendido. Y por eso es que es importante, jóvenes, y aquí no se olviden, de hacer una conexión a la hora de definir la potestad jurisdiccional entre el 19 número 3
el 38, inciso 2, que le cité hace un rato, y el 76 de la Constitución y el 77 de la Constitución, para darnos cuenta que según estas normas, interpretadas de un modo armónico, la potestad jurisdiccional no se agota en el conocimiento, resolución y ejecución de conflictos. No es solamente conocer causas civiles y criminales, resolverlas y hacer ejecutar los juzgados. No es solo eso. Esto forma parte de un engranaje más complejo, porque en el fondo la resolución de los conflictos se inserta dentro de una gran noción, esto era lo que decíamos al iniciar nuestro curso, que es la tutela de los derechos e intereses de las personas. Y entonces se nos abre esa dimensión tutelar de la actividad jurisdiccional, que más de una vez la hemos graficado como, o aludiendo a la idea que los garantes de nuestros derechos son los jueces y las juezas. Son los auténticos garantes de nuestros derechos. Cuando ya no tenemos qué más hacer frente a una determinada situación, tenemos el derecho, la prerrogativa fundamental de acudir al órgano jurisdiccional. Eso es en lo medular, el debido proceso y la tutela jurisdiccional que integra la noción del debido proceso. Bueno, eso también forma parte de nuestra noción y por tanto, cuando es el mismo órgano el llamado a resolver la contienda, no hay verdadera tutela. Primer punto entonces. La jurisdicción debe ser entendida en ese sentido más global. Esto ya es tema conocido por nosotros. Acuérdense de esas primeras ideas que nosotros exponíamos al empezar a describir el derecho procesal civil, el tema de la tutela de derechos e intereses, ese nivel secundario de tutela después del derecho sustantivo. ¿Ya? El derecho se hace efectivo en aquellos casos de crisis a través del proceso jurisdiccional mediante el ejercicio de la potestad jurisdiccional. No es solo resolución. Y uno podría decir, sí, es solo resolución. Artículo 76 de la Constitución Política. Es que hay que leerlo mejor, pues. Hay que leer el 76 en concordancia con el 19, en concordancia con el 38, en concordancia con esa frase con un contenido muy profundo que es el 77. Pronta y cumplida administración de justicia. Se nos está diciendo mucho ahí. Bien. Años atrás, un paréntesis, cuando estaba discutiéndose de una manera bastante polarizada la conveniencia de aprobar una nueva constitución, tuve la oportunidad de integrar una mesa de debate, de análisis crítico en nuestra universidad, con motivo de la primera, digamos, el primer plebiscito. Bueno, con motivo del segundo plebiscito hice la misma crítica, donde se analizaron temas procesales y en ese momento tuve la oportunidad de formular una crítica a la propuesta de la primera constituyente, que fue justamente esta. Se repetía el concepto de facultad de conocer, juzgar y ser ejecutar los juzgados. Es cierto que por otro lado se establecían garantías de tutela judicial, pero en ese momento decía yo, ante un auditorio muy concurrido, esto fue en el aula magna, bueno, no hemos aprendido, acuérdense los problemas que tuvimos hace poco, porque esto ocurrió hasta hace muy poco, ¿no? Hasta hace muy poco que ocurría esto. Los tribunales tributarios y aduaneros que derogaron todo lo anterior son del siglo XXI. O sea, tuvimos siglo XIX y siglo XX con este tipo de pseudo actividad jurisdiccional. Bueno, en ese momento yo decía, bueno, aquí nos falta, sí, la actividad jurisdiccional no es solo resolución. ¿Bien? Bueno, esos proyectos constitucionales no prosperaron y mantenemos nuestra normativa. Y entonces el ejercicio que tenemos que hacer en nuestro curso es leer el 76 en concordancia con estos preceptos y además con el Pacto de San José. También el Pacto Internacional, pero concentrémonos en el Pacto de San José. Porque la segunda crítica que formularon autores como Andrés Bordalí era que
la noción tradicional de Tribunal de Justicia obviaba algo que es fundamental. Son estos requisitos de independencia e imparcialidad del órgano jurisdiccional legitimantes del sistema de justicia. Como lo indicó insistentemente el profesor Bordalí, es la única manera de respetar el principio de separación de poderes y es la única manera, por tanto, de mantener vigente las reglas básicas de un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque, por definición, el órgano jurisdiccional tiene que ser autónomo respecto de los demás poderes e incluso dentro del mismo poder judicial. Y además debe siempre tener una posición equidistante respecto del conflicto y de las partes. Deben ser independientes, deben ser imparciales. Uno podría argumentar diciendo eso no lo exige de manera expresa en ninguna parte de la Constitución. Y ahí viene la relevancia de el Pacto de San José, donde de manera explícita incorpora estas nociones al derecho nacional. Los tribunales tenemos, los ciudadanos, las personas tenemos el derecho a ser juzgados por órganos independientes e imparciales fijados por ley. En el fondo, la garantía del juez natural solo se cumple cuando ese órgano creado por ley tiene estos caracteres de independencia e imparcialidad. Y por eso es que a esta forma de entender a los tribunales de justicia le podemos dar la calificación de orgánica, una concepción orgánica del Tribunal de Justicia. La función no hace al órgano, es el órgano, es la estructura del órgano la que permite un legítimo ejercicio de la potestad jurisdiccional y un legítimo cumplimiento de la función jurisdiccional. Y por eso es que hoy, acudiendo a ese conjunto de preceptos que nosotros citamos hace un momento, podemos decir que los tribunales de justicia son, por definición, órganos públicos, independientes e imparciales. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Están ahí? Sí, profesor. Nuestra ley y constitución usa la expresión juzgado, usa la expresión tribunal, tribunal de justicia, órgano que ejerce jurisdicción, son sinónimos. No hay mayor diferencia. Lo importante está en esos elementos que acabamos de mencionar. Eso es un tribunal de justicia. Y entonces, por ejemplo, la autoridad administrativa llamada a resolver un conflicto es un tribunal de justicia. No, no lo es, porque no cumple con estos requisitos fundamentales. Y por tanto, si una ley dispone que ese sea el tribunal, esa ley es inconstitucional. Eso fue lo que generó este cambio legislativo, que donde pasó el tema tributario de las manos de una autoridad administrativa a la de un tribunal de justicia. Los tribunales, eh, existen tribunales de justicia en materia tributaria y en materia aduanera, con una regulación autónoma, integrado por jueces y no por funcionarios administrativos, por la razón que les estoy comentando. Ahora, podría ser, jóvenes, esto no está en la lámina y ustedes tienen que anotarlo, podría ser que en determinados casos la ley encargue a una autoridad administrativa resolver un determinado asunto. ¿Podría ser? Sí, puede ser. Por ejemplo, existen varios casos regulados por la ley donde eh, una autoridad administrativa se encarga de conocer y resolver, por ejemplo, un sumario administrativo. Investiga una determinada materia, califica esa materia y aplica una sanción. Existen distintos ámbitos. ¿Puede ocurrir eso? ¿Atenta contra lo que nosotros estamos explicando? Este tema
ustedes lo van a estudiar en otra asignatura y en otro momento, es lo que se conoce como derecho administrativo sancionador. Existen hipótesis reguladas por la ley y vigentes en el derecho chileno, donde la autoridad administrativa puede sancionar a una persona por una determinada conducta, previa calificación jurídica y, por tanto, previa resolución de una cuestión. Eso, jóvenes, ¿es legítimo o es ilegítimo? ¿Atenta contra el Estado de Derecho o no atenta contra el Estado de Derecho? ¿Atenta contra lo que estamos viendo o no? Dicho así, como yo se los acabo de indicar, podemos responder con la negativa. No implica necesariamente un atentado a todo lo que estamos explicando. En la medida, y esto subrayenlo, anótenlo y subrayenlo en sus apuntes, en la medida, por supuesto, que las personas mantengamos el derecho de solicitar que esa sanción administrativa sea revisada por un tribunal de justicia. Es lo que los administrativistas denominan el derecho de impugnación, es decir, la posibilidad de que esa sanción sea eh, sometida a un control por parte del órgano jurisdiccional. Y de hecho, en eso consiste justamente la perspectiva orgánica que nosotros estamos comentando. A esto se debe que Andrés Bordalí dijera en algunos de sus trabajos sobre este punto que en realidad el poder jurisdiccional, más que un poder, es un contrapoder. Esto es una idea que nosotros hemos mencionado en los apuntes, porque permite en el fondo revisar por los tribunales actos de otros órganos públicos, con la finalidad de resguardar derechos y de evitar abusos, derechos de las personas y evitar abusos de los poderes públicos. Y entonces, podría ser que una autoridad marítima, por ejemplo, eh, aplique una sanción a un particular y esa sanción sea revisable por el órgano jurisdiccional. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque los garantes de nuestros derechos finalmente son los jueces y las juezas. Y por tanto, la última palabra en ese campo siempre corresponde al Tribunal de Justicia. ¿Se entiende? Hay una pregunta. Creo que hay una pregunta. Profesor, respecto a la impugnación ante el Tribunal de Justicia. Esto se relaciona con el inciso. La pregunta que me hace Nicolás es, a propósito de lo último que estoy hablando, ¿lo podemos vincular eso con el 38 inciso segundo de la Constitución? Por supuesto, Nicolás. De eso se trata. La posibilidad de acudir al tribunal cuando me siento lesionado en mis derechos por un acto de la administración del Estado. Y para que eso ocurra, para que realmente se produzca esa garantía, es indispensable que ese órgano sea independiente y a la vez imparcial. Más todo lo demás. Tiene que haber un debido proceso. Pero desde el punto de vista orgánico, tiene que ser independiente y tiene que ser imparcial. ¿Bien? ¿Estamos? Profesor, Dígame. ¿podría dar algún ejemplo sobre el derecho de impugnación? Eh, sí, sí. Por ejemplo, eh, por ejemplo, por mencionar un ejemplo, ¿dónde está el chat? El reclamo de ilegalidad municipal. Reclamo de ilegalidad municipal. ¿Bien? Denme un segundo. Eh, ¿Qué ocurre, jóvenes? Si la dirección de obras
municipales ordena la demolición del edificio que tiene un socavón en Reñaca. M- Más duro, ordena la demolición de mi casa. La demolición. ¿Dónde queda mi derecho de propiedad? ¿Qué hago? Ustedes cuando estudian derecho administrativo se van a encontrar con que la Constitución y la ley permiten a los órganos de la administración pública, por ejemplo, la Dirección de Obras Municipales, un órgano que se inserta dentro de la estructura administrativa municipal, disponer medidas de esta naturaleza, así de agresivas, órdenes de demolición. Uno podría pensar, bueno, ¿no debería eso emanar de un tribunal? Claro, lo que pasa es que si así fuera, y también lo van a estudiar en derecho administrativo, podría ocurrir que la administración pública quede, digamos, paralizada. O sea, vamos a tener que tramitar todo un juicio para demoler una propiedad que está a punto de caerse. Pero, ¿qué pasa con ese particular y su derecho de propiedad? Bueno, puede impugnar esa decisión. Y entonces existe esta acción, contencioso administrativo, así se llama. Esto se llama, mm, esta área del conflicto se llama área contencioso administrativo. Eso es lo que, a eso fundamentalmente se refiere el artículo eh, 38.2 de la Constitución Política, a, lo llamado, a esta materia denominada contencioso administrativo. Bueno, ¿cómo abro yo un contencioso administrativo? A través de un reclamo de ilegalidad. Ahí tenemos un ejemplo. Muchas veces, jóvenes, ese derecho a impugnación se concreta a través de la acción constitucional de protección del artículo 20 de la Constitución Política, eh, comúnmente denominado y erradamente denominado recurso de protección, porque no es un recurso, es una acción. Hay un uso y abuso del recurso de protección. Pero bueno, a veces, y eso lo estudian así los administrativistas, dada la imperfecta regulación que existe de lo contencioso administrativo, que es el área procesal del derecho administrativo, el mejor mecanismo es el recurso de protección. Y entonces se entabla un recurso de protección, en realidad una acción de protección, para reclamar contra la ilegalidad de un acto de la administración pública, por ejemplo. Ahí tienen dos ejemplos. ¿Quién conoce? Un tribunal, pues. En ambos casos, lo voy a completar, fíjense, para ambas materias que les acabo de mencionar, el tribunal competente para conocer del reclamo de ilegalidad y de la acción de protección es la Corte de Apelaciones respectivas. No hay una regulación del contencioso administrativo en Chile. Se trabaja, pero todavía no se concreta. Y tenemos entonces este pool de opciones. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien, sigamos. ¿Se ve la diapositiva? Sí, profe. ¿Qué dice ahora? Clasificaciones de los órganos Bien, jurisdiccionales. ya. Entonces, luego de haber definido a los órganos jurisdiccionales, vamos a pasar revista por algunas clasificaciones relevantes. Vamos a dejar algunas pendientes para la clase de mañana, porque aquí nos encontramos frente a una
exposición, mm, que es algo esquemática, pero con harta sustancia, harto contenido. Sí, no es aprenderse clasificaciones por aprenderse clasificaciones. Estas clasificaciones permiten comprender mejor los órganos de los que estamos hablando. Por eso me voy a detener en estas primeras clasificaciones y voy a dejar las otras para después, ya para mañana. Primera clasificación, según la nacionalidad o internacionalidad. Esto es importante. Aquí no se pueden caer. Como primer tema, en el fondo lo que está detrás de esta clasificación, que distingue tribunales nacionales, tribunales extranjeros y tribunales internacionales. Lo que está detrás de esta clasificación es, en el fondo, una conexión indisoluble entre la actividad jurisdiccional y la soberanía. ¿Me siguen? No sé si me pasó, pero podría repetir lo último, es que se le cortó el audio. Sí, sí, es que me pareció que tenía conexión inestable. ¿Ya? Si se vuelve a cortar, me avisan porque significa que la señora que nos ayuda en la casa movió el internet. Volvamos. Entonces, sobre base de este criterio, es posible distinguir tres tipos de tributos: nacionales, extranjeros e internacionales. Y como yo les decía antes de esta interrupción, el trasfondo es la em, integración de la potestad jurisdiccional dentro de la soberanía de cada Estado. Nuestra Constitución dice que la soberanía, artículo 5 de la Constitución, la soberanía reside en la nación. Bueno, dentro de eh, del concepto de nación están los órganos jurisdiccionales. Una de las manifestaciones típicas de la soberanía de un Estado es la potestad jurisdiccional. ¿Bien? Por lo mismo, esto lo mencionábamos en la última clase, es que la ley procesal tiene un límite espacial, lo decíamos, ¿no es cierto? Bueno, si nosotros tomamos esa idea matriz y la trasladamos a los tipos de tribunales, desde luego nos encontramos con una gran división. Los tribunales nacionales, por una parte, y los tribunales extranjeros, por otra parte, donde la regla consiste en que los unos no se inmiscuye en los asuntos de los otros. Los tribunales chilenos no pueden ejercer su potestad jurisdiccional en otro territorio, en el territorio de otro Estado, porque eso implicaría una invasión de la soberanía de ese otro Estado. Perdón. Por eso es que rige el principio que nosotros mencionábamos en la última clase de la lex fori, la ley del tribunal, porque en el fondo es una proyección de la soberanía. En Chile, los asuntos tramitados o ventilados dentro de nuestro país se someten a la ley procesal chilena y son de conocimiento, y son sometidos, perdón, al conocimiento y decisión de los tribunales chilenos. Esos son los tribunales nacionales. Y cuando el 76 de la Constitución, el artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales, nos dicen que la potestad jurisdiccional corresponde a los tribunales establecidos por la ley, se están refiriendo a los tribunales chilenos. Y los tribunales chilenos son aquellos, y lo voy a volver a explicar, que detalla y que, digamos, categoriza el artículo 5 de la Constitución.
Esa es la norma que nosotros citamos en la última clase para aludir al principio de territorialidad, en el artículo 5 inciso 1, donde se dice que esos tribunales son los llamados a ejercer la potestad jurisdiccional sobre los procesos civiles y procesos en general tramitados en Chile. Y luego lo describe. Lo vamos a revisar enseguida. Esos son los tribunales nacionales. Y por tanto, la jurisdicción dentro del territorio de nuestra república, de nuestro estado, corresponde a esos tribunales. Esos son los tribunales establecidos por ley y son los que detalla el artículo 5. ¿Bien? Esa es la jurisdicción nacional. Bueno, ¿qué ocurre con los procesos que se tramitan en otro estado? Bueno, esos procesos corresponden o son conocidos y resueltos por los tribunales de ese estado, que en confrontación con los que señala el artículo 5 del Código Orgánico, constituyen tribunales extranjeros. Los tribunales de Argentina, los tribunales de Colombia, los tribunales de Francia, son tribunales extranjeros. Y ellos o esos tribunales ejercen una jurisdicción extranjera que no se topa con la chilena. Es interesante, jóvenes, eh, tener presente que en el derecho chileno hay normas destinadas a coordinar la actividad jurisdiccional de unos tribunales con otros tribunales. Esa coordinación se manifiesta principalmente, no exclusivamente, a través de una figura que ustedes tienen que mm, mm, conocer desde ya en su nombre, no en su regulación, que es la figura del exequatur, ¿ya? Hay otras figuras, pero no las vamos a explicar porque serían excesivo. Pero el exequatur sí que lo podemos entender. El exequatur en materia civil, que es lo que estamos estudiando. Ese procedimiento que regulan los artículos 242 a 251 del CPC, que son los que están citados en la diapositiva que ustedes tienen a la vista. Jóvenes, cuando ustedes ven la diapositiva, ¿me ven a mí o no? Sí, profe, arriba, por Ah, decirlo ya, así. ya, qué bueno. Sería muy triste que estuviera hablando en una voz en off. Ya. Em, a través de esa regulación existente en Chile, y podríamos encontrarnos con la misma regulación en el extranjero, lo que hay es una coordinación entre la actividad de estos tribunales. ¿Por qué? Porque mediante la regulación del exequatur, que es el procedimiento destinado a reconocer sentencias extranjeras, el derecho chileno establece las medidas procesales adecuadas para que esa decisión que se tomó en el extranjero y que por esas cosas de la vida es necesario hacer valer en Chile, se pueda hacer valer dentro de nuestro país. ¿Ya? Fíjense que ahí nos encontramos con una situación de coordinación entre la jurisdicción chilena y la jurisdicción extranjera. Imagínense ustedes que existe una sentencia dictada en Argentina que declara el divorcio de una pareja que estuvo casada en Argentina durante largos años, que compró propiedades en distintos lugares del mundo, dentro de los cuales hay propiedades en balnearios importantes chilenos ese divorcio genera efectos, por tanto, en ese aspecto patrimonial en Chile. Y entonces es necesario que las propiedades que están ubicadas en Chile modifiquen a sus dueños, fruto de este divorcio. Pero resulta que ese divorcio, jóvenes, lo declaró un tribunal extranjero, no un tribunal chileno. ¿Cómo hacemos para que esa decisión adoptada en Argentina
produzca efectos en Chile a través de este proceso, de este procedimiento denominado exequatur, que es una forma de regular el cumplimiento de sentencias extranjeras en Chile. Hay, por tanto, una expresa regulación en Chile encaminada a lograr una coordinación entre estas jurisdicciones y, por tanto, entre la actividad de un tribunal chileno y la actividad de un tribunal extranjero. ¿Se entiende? Sí, Donde no hay regulación, tenemos un vacío, eh, es en relación con esa otra categoría que son los tribunales internacionales, que no es lo mismo que un tribunal extranjero. Porque el tribunal internacional digamos, ubica fuera de este concepto de las soberanías de los estados. Son tribunales que ejercen una potestad jurisdiccional que puede afectar a varios estados, que en nuestro derecho y en el tema procesal civil reconoce mm, como un tipo de tribunal de esta naturaleza a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, regulada entre los artículos 52 a 69 del Pacto de San José. ¿Ya? Vamos a hacer una referencia a partir de la clase de mañana, una referencia general a esta regulación. Porque, si bien es cierto, en materia civil aún no adquiere realce como sí lo ha adquirido en materia penal, puede perfectamente involucrar asuntos civiles. La ley, el Pacto de San José, junto con reconocer derechos fundamentales, dentro de los cuales hay garantías procesales, 8.1, establece un tribunal de justicia internacional llamado Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que corresponde resolver conflictos suscitados con motivo de la interpretación y aplicación de las normas de este tratado, dentro de los cuales están las garantías y las garantías procesales. Por tanto, podría ocurrir, el pacto lo permite, y ese pacto, como yo ya se lo he dicho, forma parte del ordenamiento jurídico chileno, podría ocurrir que una persona considere, por ejemplo, que en un determinado proceso civil no se respetó la garantía del plazo razonable y eso le generó perjuicios. Los tribunales chilenos resolvieron este asunto obviando la garantía del plazo razonable y esa persona podría presentar su caso ante la Corte Interamericana a efecto de que la Corte determine si en ese caso concreto chileno se respetó o no se respetó la garantía del juzgamiento dentro de un plazo razonable. Y podría concluir que no se respetó y podría disponer medidas destinadas a reparar esa infracción de una garantía fundamental. ¿Qué pasa en tal caso? Eso es hipotético porque no ha ocurrido, pero sí ha ocurrido en casos penales, como el que aparece en la diapositiva. En el caso Norín Catrimán, que es un caso de juzgamiento eh, a mapuches, la Corte Interamericana estimó que en los procesos penales tramitados contra estos mapuches no se respetaron ciertas garantías fundamentales consagradas en el Pacto de San José y ordenó dejar sin efecto las condenas impuestas a estos eh, dirigentes y líderes del pueblo mapuche. Sentencias con autoridad de cosa juzgada. ¿Qué hacer ahí?
porque a la luz del derecho chileno, esas sentencias son, y ustedes lo saben ya, en lo medular, irrevocables. No se pueden modificar. La orden de modificarla ya no emana de un tribunal nacional, emana de un tribunal internacional. Y entonces, fíjense, ¿se acuerdan del 76 de la Constitución, que dispone en su inciso 1 que ni el presidente de la República ni el Congreso pueden en caso alguno hacer revivir un proceso fenecido? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, la norma del 76 no se refiere a la Corte Interamericana. La norma no dice ni el presidente de la República, ni el Congreso, ni un tribunal internacional podrá hacer revivir un proceso fenecido. No lo dice. Por tanto, la hipótesis del caso Norín Catrimán, que generó una cuestión mm, compleja en nuestro país, no está abordada por la Constitución y, por tanto, la sentencia internacional no violenta el artículo 76. La Corte Suprema tuvo que establecer un método ad hoc para dejar sin efecto esas decisiones que tenían autoridad de cosas juzgadas, para hacer efectiva esta sentencia internacional. Y entonces, si bien es cierto, existe una coordinación entre la actividad de los tribunales nacionales y extranjeros, no existe aún en Chile normas que dispongan la manera de coordinar la actividad jurisdiccional de los tribunales nacionales con los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí hay un vacío. ¿Bien? Está el tribunal, pero falta esta pata que es indispensable para que la actividad jurisdiccional se desarrolle de manera correcta y no se produzcan estas fricciones y tensiones como se generó en el caso Norín Catrimán, donde tuvimos que resolverla a la chilena. No viene al caso que lo mencionemos y que se lo explique, pero la Corte Suprema tuvo que hacer uso de sus facultades, sus potestades de oficio, en el fondo hacer uso de esa potestad directiva, correccional y económica a la que alude el artículo 82 de la Constitución para salvar la situación. Pero eso es hacer camino al andar, no había una norma legal. Incluso uno podría decir, eso está atentando contra el debido proceso porque las sentencias deben basarse en un proceso previo legalmente tramitado. ¿Dónde está ese proceso previo legalmente tramitado? En el caso de los tribunales extranjeros está, pues, se llama exequatur. En esta materia no está. Por lo tanto, hay un vacío ahí que requiere de una pronta regulación porque cada día se presentan más casos resueltos en Chile que son sometidos a la Corte Interamericana. El año pasado vivimos la triste situación de destitución de ministros de la Corte Suprema. No sé el destino de esos casos, pero no llamaría la atención, no lo conozco, no lo he explorado, prefiero dejarlo reposar un poco, pues son situaciones complejas para nuestro Estado de Derecho. Perfectamente esos ministros, ese ministro y esa ministra de la Corte Suprema destituidos por el Senado podrían reclamar ante la Corte Interamericana. Entonces se nos produciría ahí una situación bastante compleja, ¿ya? Porque falta esa coordinación. Es una regulación que es necesario incorporar pronto y sin duda que por lo que está detrás no bastaría solo con pensar en normas legales. Lo más adecuado sería pensar en alguna norma constitucional, ¿ya? Para evitar eh, conflictos normativos, ¿ya? Volviendo a lo nuestro, tres tipos de tribunales: nacionales, extranjeros, internacionales. Nadie me va a decir que la Corte Interamericana es un tribunal extranjero. No es lo mismo. ¿Bien? Segunda clasificación. Segunda clasificación. Según su naturaleza. Esta es una clasificación criolla. Esta clasificación no está presente en otros ordenamientos porque es una clasificación que
emana de una norma nacional, que es el artículo 5º del Código Orgánico. De acuerdo con esta norma, jóvenes, y aquí no se cae ninguno de ustedes, es posible distinguir tres tipos de tribunales, según su naturaleza, que le voy a explicar. Tribunales ordinarios, tribunales especiales y tribunales arbitrales. Eso es lo que dice el 5 de la Constitución. Y el inciso 1 nos dice que todos esos tribunales, llámese ordinarios, llámese especiales o bien arbitrales, son los llamados a conocer de los procesos tramitados en Chile. O sea, esto que nosotros hemos denominado en esta primera clasificación tribunales nacionales, pueden ser tribunales ordinarios o bien tribunales especiales o bien tribunales arbitrales. Eso lo dispone el artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales. Bien, primero, tribunales ordinarios. ¿A qué llama nuestra ley tribunales ordinarios? A aquellos tribunales que integran el Poder Judicial, a los que corresponde el conocimiento de los procesos tramitados en Chile, que no sean de competencia de un tribunal especial o de un tribunal arbitral. Por tanto, si ustedes se encuentran con un determinado asunto que es necesario someter a conocimiento y decisión de un tribunal, y ese asunto no compete a un tribunal especial, ni tampoco compete a un tribunal arbitral, entonces el destino va a ser un tribunal ordinario, que en el fondo son la base de la estructura jurisdiccional de nuestro país. ¿Bien? Como dice el artículo 5 del Código Orgánico, estos son los tribunales que integran, es decir, que conforman esa estructura administrativa o de gobierno judicial llamada poder judicial. Cuando la Constitución Política, en el capítulo 6, artículos 76 a 82, regula el poder judicial, lo que está regulando no son propiamente los tribunales de justicia. El nombre poder judicial no es sinónimo de poder jurisdiccional. Esta, digamos, figura denominada poder judicial no es sinónimo de tribunal de justicia. El poder judicial es una estructura de gobierno judicial que tiene como principal ente a la Corte Suprema. Así aparece claramente del artículo 82 de la Constitución, que ustedes tienen que conocer a la perfección. ¿Ya? Apréndanselo de memoria. Lo vamos a ir explicando a partir de la clase de mañana. Esa estructura eh, organizacional de los tribunales se llama Poder Judicial y se compone de los tribunales ordinarios. Es decir, estos tribunales a los que compete el conocimiento de los procesos judiciales que no están entregados ni a tribunales especiales ni a tribunales arbitrales. ¿Cuáles son, según el artículo 5 de la del Código Orgánico? La Corte Suprema en la cúspide, las Cortes de Apelaciones y en la base, jóvenes, los juzgados de letras, y anoten esto porque aquí siempre se confunden y se los voy a explicar pronto, los presidentes y ministros de corte. Esto se lo aprenden, jóvenes, de memoria. De memoria. De aquí no se mueve nadie si no manejan bien esta nomenclatura. ¿Ya? Denme un segundo, jóvenes. Denme un segundo.
¿Están ahí o no? Sí, Sí, profe. Hoy día es 10, ¿no es cierto? Ya, jóvenes, vamos a la carga. ¿Se ve la pizarra o no? Sí, profesor. Profe. ¿Qué dice? Tribunales ordinarios. Bien. Ya, jóvenes. Denme ideas sobre los tribunales ordinarios, a partir de lo que les expliqué recién. Y las voy anotando aquí. Juzgado de letras. Ya, una idea, bien, un concepto. Otra. Ya, vamos, despertemos. corte de primera instancia. Bien. Ya, Amy, diga usted. Juzgado civil. Bien, jugado de letras. Bien, me gusta eso. ¿Qué más? Otro Consulta el concepto. juzgado de garantía, igual sería ordinario. Bien. Pero los juzgados de garantía, Amy, nosotros no nos interesa. ¿Sabe por qué? Pues son penales. Ah, ya, ok. Eso lo vamos a ver en Derecho Procesal Penal. Otro concepto del Tribunal Ordinario. Vamos. Concepto, idea. Vamos. Juzgado de familia, Bien. No, ¿no? no. Buen punto. Olvídense por ahora del juzgado de familia. Dejémoslo acá abajo. Juzgado de familia, jóvenes. Me gustó. Bien, Amy. El juzgado de familia, jóvenes, es un tribunal especial. Nosotros estamos estudiando la clasificación del artículo quinto y nos vamos a encontrar con que el juzgado de familia, tema nuestro, o esto sí que es nuestro, es un tribunal civil, sí. Es un tribunal que conoce de procesos civiles, sí, pero no es ordinario. Sigamos. Otro concepto. Ya, vamos. El Despertemos. juzgado policial o de policía, algo así creo que era. Bien. Juzgado de policía local. Tampoco nos sirve, porque también es un tribunal especial. Bien. Muy bien. Así que lo dejamos. De hecho, dejémoslo más rato. No sé qué le pasa. Ya, lo pongamos aquí. Tribunales especiales. No nos sirve. Otro concepto. De tribunales ordinarios, jóvenes. Vamos. Corte Suprema. Bien. Corte Suprema. Otro concepto. Atrévanse. Atrévanse, jóvenes. Tomen aire. Inspírense. Mente jóvenes. Profe, sé que también es penal, pero el Tribunal de Juicio Oral es lo penal. Bien. Penal no me sirve. Pues estamos hablando de Ya, tribunales está bien. ordinarios, proceso civil. O tribunales ordinarios civiles, ¿no? Que conocen de procesos civiles. Nosotros vamos a estudiar Derecho Procesal Civil. Eso es tanto. Entonces, no nos metamos ahí. Pero usted tiene razón, Tribunal de Juicio Oral es lo penal. Tenemos tanto que estudiar que no nos metamos en lo penal porque eso, para mí, hay que verlo en una asignatura especial. ¿Qué más, pues? Vamos. Los de garantía. Penal, no nos sirve. Otro concepto, jóvenes. Poder judicial. ¿Sí o no? ¿De qué se compone el Poder Judicial? De tribunales ordinarios, o sea, de juzgados de letras, dentro de los juzgados de letras, los juzgados civiles,
Cortes de apelaciones, Corte Suprema, eh, presidentes y ministros de corte. Figura especial, no especial, figura extraordinaria, figura accidental. Ya lo vamos a ver. Miren, los tribunales ordinarios, otra idea, están regulados en el Código Orgánico de Tribunales. Estructura jerárquica. Conocen procesos civiles que no competen a tribunales ordinarios, perdón, especiales o arbitrales. ¿Cuáles son? Pongámoslo al revés. Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, Juzgados de Letras, Juzgados Civiles, presidentes y ministros de corte. Es jerárquico. ¿Cuál es el superior jerárquico, jóvenes? La La Corte Corte Suprema. Suprema, En duda alguna. ¿Cuáles son los tribunales de base? el juzgado de letra, ¿Qué más? los juzgados civiles, ¿Ya? y igual estarían incluidos los presidentes y ministros de corte. Sí, señorita. Ya. ¿Cuál es el tribunal que está en el segundo nivel jurisdiccional? Corte de Jóvenes. apelaciones, Bien. ¿Dónde están mis estudiantes? ¿En qué lugar del mundo los encuentro? A ver. Ya pues, despierten. Ah, no, yo no lo veo. María José. María José Cornejo. ¿Cómo está usted? Hola, profe. ¿Qué tal? Estoy acá estaba copiándolo, o sea, le había sacado foto al PPT que estaba mandando y lo estaba traspasando a un Word. En eso estaba. Bueno, bien, 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 bien. Ah, ya, sí, tienes razón. ¿Ah? Una vez me dijeron, no alcanzan a hacer todo. Mm. ¿Cómo está Sulamita? Bien, profe, ¿y usted? Bien, po. Tratando de enseñarle a los tribunales ordinarios. ¿Se entiende o no? Más o menos, yo estoy intentando copiar lo que está en el PPT y ahora lo que está en la pizarra. Bien. Se ve la pizarra, ¿no es cierto? Sí, se ve. Florencia, ¿cómo está? Hola, profe, ¿bien y usted? ¿Qué Florencia me habla? Florencia Castro. ¿Cómo No está sé, hay Florencia otra Castro? Florencia. Sí, hay una Florencia ahí que está de perdida. ¿Y usted, Florencia, cómo está? Castro. Bien, bien. ¿También está notando esto? Sí, todo. Bien. Corte de operación. Ya. Siga. Antonio Risi. ¿Qué es de usted? Hola, profe. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y usted? Bien, po. ¿Se entiende o no? Sí, Ignacio, Buenas, profe. ¿cómo va? ¿Se capta lo que estamos hablando, no? Sí, sí, se capta bastante bien. Ya, ya jóvenes. ¿Me ven? Sí, Sí, profesor. Sí. Ya jóvenes. Profe, Según lo que yo les acabo de decir, esto está señalado en el artículo 5
¿Qué le pasa a esto? Lo pegado. Oh, ya no le pongamos artículo 5. No escribe. Ah, parece que se agotó mi. ¿Se ve la lámina o no? ¿Quiere cambiar? ¿Qué le pasó a esto? Sí, ¿No? Como que murió mi computador. Ahí sí. ¿Anotaron esto? Sí. Jóvenes, póngame atención. Esa es la estructura jerárquica de los tribunales ordinarios para asuntos civiles. Estamos hablando de procesos civiles. Este primer, este juzgamiento de base corresponde, salvo situaciones muy puntuales que vamos a estudiar, vamos a mencionar someramente, a la primera instancia. Este órgano corresponde a la segunda instancia. Y en materia civil, este órgano conoce de la casación. Entonces, cuando nosotros hablamos de un proceso civil, cuando nosotros hablamos de los procesos civiles destinados a resolver conflictos jurídico-privados y tutelar derechos e intereses legítimos de los particulares en un conflicto entre particulares, procesos sobre conflictos de derecho civil, de derecho mercantil, ese proceso en la primera instancia compete a un juzgado civil. Si no hay juzgado civil en el territorio, a un juzgado de letras y bajo ciertos supuestos a un presidente o ministro de corte. Y conocen en primera instancia. Ese mismo proceso, jóvenes, puede ser conocido en un segundo nivel jurisdiccional. En todos aquellos casos, jóvenes, donde la decisión que adopta un juzgado civil, o en su caso, un juzgado de letras, o un presidente y ministro de corte, la decisión de estos es objeto de un recurso de apelación. Ustedes pierden el proceso en primera instancia. El proceso entre Juan y María lo pierden. El demandante pierde el juicio. El tribunal dice que se rechaza la demanda. ¿Qué hace Juan? Apela. ¿Qué tribunal va a conocer de ese proceso civil en el segundo nivel jurisdiccional, en eso que se llama segunda instancia? La Corte de Apelaciones respectiva. E incluso, jóvenes, existe un tercer nivel jurisdiccional que no es constitutivo de instancia, es más específico, que compete a la Corte Suprema, que va a estar llamada a conocer de recursos de casación en la forma o en el fondo, según el caso. Tres niveles jurisdiccionales. Base va a ser un juzgado de letras, perdón, un juzgado civil, o un juzgado de letras, o un presidente y ministro de corte, se lo voy a explicar después.
Segundo nivel jurisdiccional, Corte de Apelaciones, al que se acude en la medida que la parte afectada por una decisión que se tomó en primera instancia apele. Y un tercer nivel, que es de casación, que compete a la Corte Suprema, que va a tener cabida y se va a producir este último, o la apertura de este último nivel jurisdiccional, en la medida que la parte afectada por la sentencia de la Corte de Apelaciones deduzca esta vez un recurso de casación en la forma o en el fondo. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Jóvenes, ¿qué tribunal va a conocer de la demanda civil que presenta Juan contra María? Juzgado civil, Bien. juzgado de letras. Presidente ministro, no. ¿Saben cuándo sería un presidente ministro corte? En el caso en que María sea la presidenta de la República. Es lo que se llama fuero. Ya lo vamos a ver. No nos adelantemos tanto. Estos son los tribunales ordinarios. ¿Se capta, jóvenes? Sí, profesor. Jóvenes, ¿ante cuál tribunal van a interponer la demanda civil de divorcio? ¿Estas apelaciones? Bien. Ignacio, ¿qué otra opinión hay? Matías dice Tribunal de Familia. Belén, ¿ante qué tribunal interpondrá usted la demanda civil de divorcio? Al juzgado civil. Juzgado civil. Ya. Bárbara, ¿ante qué tribunal va a interponer usted la demanda civil de divorcio? Cadi, Payera, ante el Tribunal Familia. En efecto, la demanda de divorcio, jóvenes, va para otro lado. La conoce este tribunal. ¿Por qué? Si es un asunto civil, porque existe una ley especial que crea a una judicatura especial para conocer de un determinado tipo de conflicto de familia al que la ley le asigna competencia. Y en ese caso, entonces, el tribunal competente no va a ser un tribunal ordinario, va a ser un tribunal especial. ¿Se capta? Sí, Profe, consulta. O sea, Dígame. la demanda civil de divorcio va exclusivamente al juzgado de familia, tribunal de familia, por el hecho que está acogido en una ley especial. Sí, Esa es la autoridad competente, ¿sí? ¿Así? sí es. El Ya. tribunal competente, sí. ¿Cuáles son los tribunales especiales? Corresponden a una judicatura diferenciada en virtud del tipo de conflicto, derecho o interés involucrado. A veces, la ley, el legislador considera que una determinada materia, que un determinado tipo de conflicto, que un determinado
categoría de derecho e interés involucrado en un conflicto presente una particularidad que lo permite diferenciar de los conflictos jurídicos comunes. Y entonces es posible que existan conflictos jurídicos privados que no sean de competencia de los tribunales ordinarios, sino de un tribunal especial, regulado por una ley especial que dice que esa materia puntual, dada la particularidad del conflicto, pertenece a una judicatura especial. Por ejemplo, todos los temas referidos a conflictos de familia señalados en la ley de tribunales de familia son de competencia de un tribunal especial llamado juzgado de familia. ¿Qué ocurre con estos tribunales? Imagínense que el conflicto civil tiene que ver con los daños que experimentó el auto de ustedes, de su papá, de su madre, de algún amigo, que sufre un choque por un conductor imprudente que pasa la luz roja, lo choca y le rompe el auto y entonces le genera daños por 2 millones de pesos. Ese conflicto es un conflicto privado entre particulares, el conductor de un auto y el conductor del otro auto. El conflicto es de derecho privado, es una indemnización de perjuicios. Ese conflicto, jóvenes, puede ser que no competa a un tribunal ordinario, sino a un tribunal especial, un juzgado de policía local. ¿Se entiende? Porque el tema es especial, particular. Amerita una judicatura especializada, aquella abocada al conocimiento de las infracciones de la ley del tránsito. Y entonces, el tribunal a cargo de conocer de ese tipo de proceso es un juzgado de policía local. Estos tribunales son los tribunales a los que se refiere el artículo 5, en los incisos 3 y 4. Y esos tribunales tienen ciertas características. No forman parte necesariamente de esta estructura organizacional llamada Poder Judicial. No están regulados en el Código Orgánico. Se le pueden aplicar las normas del Código Orgánico, pero no están regulados en el Código Orgánico. No forman parte necesariamente de esta estructura jerarquizada, como les decía recién. Son tribunales regulados por cuerpos legales especiales, abocados a ciertas materias especiales. Jóvenes, ¿cómo saben ustedes si un determinado conflicto civil es de competencia de un juzgado de familia o de un juzgado de policía local? ¿Cómo lo saben? Por las materias que trata, Y bien, muy bien. ¿Y dónde van a revisar ese listado de materias? Como dice Matías, muy bien, Matías, para que ustedes sepan si una determinada materia es de competencia de algún tribunal especial. Nosotros vamos a mencionar estos dos porque son tribunales que conocen asuntos civiles. Si esa materia es de competencia de familia o es de competencia policial local, lo que tienen que hacer es revisar la respectiva ley de tribunales de familia y la respectiva ley de los juzgados de policía local para ver si esa cuestión forma parte de los asuntos señalados por esa ley especial que son de competencia de ese tribunal especial. Jóvenes, y si se encuentran con un conflicto de derecho privado que no está indicado en el listado de materias de un tribunal de familia, ¿a qué tribunal va a corresponder el conocimiento del proceso? a un juzgado civil o de Bien, letras, a un tribunal ordinario. Muy bien. Y si ese asunto tampoco está detallado, explicitado en la ley de policía local, ¿a qué tribunal le va a corresponder? ¿A un juzgado civil o a un juzgado de letras o a un presidente o ministro de corte? En general, a un tribunal ordinario. Porque ¿cuáles son
Los tribunales ordinarios, los que conocen de los procesos que se tramiten en Chile, que no estén sometidos por ley a un tribunal especial. ¿Se entiende? ¿Cuáles son, en tercer lugar, los tribunales arbitrales? Porque de acuerdo al artículo quinto, tenemos tribunales ordinarios, tenemos tribunales especiales y tenemos tribunales arbitrales. El inciso final del artículo quinto nos dice que, fíjense, lo voy a leer. El 5 dice que a los tribunales mencionados en este artículo corresponde el conocimiento de los procesos que se inician en el país. Si no hay ley, si no hay sometimiento a un tribunal, insisto, especial o arbitral, el tribunal va a ser ordinario. Habrá que ver cuál tribunal ordinario. Si hay ley especial que determine que una determinada materia es de conocimiento del tribunal especial, el tribunal va a ser el especial. Y después dice, inciso final, los jueces árbitros se regirán por el título noveno de este código, que se inicia con un artículo que ustedes conocen, el artículo 222. Por tanto, según el artículo 5, esto es un tema que nosotros ya hemos mencionado, incluso preguntamos en una prueba, el arbitraje es jurisdiccional. Y por tanto, los árbitros son jueces. Y cabe hablar de tribunales arbitrales. Eso ocurre para el arbitraje interno. Porque para el arbitraje comercial internacional, como ustedes saben, ya lo vimos alguna vez, existe una ley especial que se conoce con la sigla LACI, que le da una configuración distinta. Pero cuando nosotros hablamos de los arbitrajes internos, es decir, que no tienen contenido internacional, lo que encontramos es, en definitiva, un órgano jurisdiccional. Y ese árbitro es un juez. Así lo define el artículo 222. Eso ustedes lo saben. Bueno, ¿cuándo vamos a tener una materia que es de competencia arbitral? Uno, cuando lo acuerden las partes, o dos, cuando lo disponga la ley. ¿Se entiende? Y entonces los tribunales especiales, ¿se ve la pantalla, la pizarra o no? Sí, profe. ¿Ven la pregunta o no, jóvenes? ¿Se ve la pregunta? Sí, ¿Cuándo podría ocurrir esto? Porque si existe un contrato de compraventa celebrado entre Juan y María,
y producto del incumplimiento de ese contrato se produce un conflicto, ¿cuál es el tribunal competente? Dado que no hay ley especial. ¿Cuál es el tribunal competente, jóvenes? Amy, ¿cuál es el tribunal competente? Para conocer de ese proceso. Es- Estoy leyendo, profe. Les pregunto. Les pregunto. Tengo Ustedes, una pequeña confusión, profe. sí, sí, por eso es que estamos en esto. Porque Pero aquí se arma la ensalada. Pero sí, vamos, tratemos de despejarla, jóvenes. Ustedes son los abogados de Juan. Tienen que presentar la demanda contra María por el incumplimiento del contrato civil de compraventa de una parcela. Jóvenes, ¿ante cuál tribunal van a presentar esa demanda civil? Atrévanse. a un juzgado civil o un Bien, juzgado de letras. a un jugador. Pero podría ser, jóvenes, que esto no sea de competencia de un tribunal civil, sino de un árbitro. ¿Podría ser? ¿Sí o no? ¿sí? Sí. Sí, tal vez por autonomía privada de las partes. Bien, exactamente, en virtud de una convención arbitral. Claro que podría ser, pues. Podría ocurrir. Estamos integrando. A ver, esto no se sientan mal si no lo saben porque no se lo he enseñado, pues. Estoy tratando de que integremos temas, pero yo se los estoy enseñando recién. Jóvenes, ese tema que en principio es de competencia de un juzgado civil, en el caso concreto del conflicto entre Juan y María, fíjense, es de competencia arbitral. ¿Por qué? Porque ellos al final del contrato dicen que todo conflicto va a ser conocido por un tribunal arbitral. Autonomía privada. Muy bien. ¿Se entiende? ¿Se ve? Sí, sí se ve. ¿Se ve? Bien. Ya, jóvenes. Eso lo vamos a hacer referencia en este curso, en este motivo, en esta unidad a las convenciones de arbitraje. Y aquí viene la última pregunta y con esto cerramos la clase de hoy. Ah, profesor, ¿Sí? ¿y esto aplicaría también si, por ejemplo, la ley especial establece que el conflicto debe ser resuelto en un tribunal arbitral? Ah, bien. O- Eh, jóvenes. Ahí sería un tribunal arbitral, ¿o no? Porque La estarían obligados a... Bien. Ahora el conflicto, hay un conflicto entre Juan y María, pero fíjense que es un conflicto particional. Son herederos. ¿Cuál es el tribunal competente? El arbitral, porque es un arbitraje forzoso. ¿Se capta o no? Sí, Jóvenes, profe. Sí, ¿cuándo entonces un conflicto civil va a ser de competencia no de un juzgado civil, sino de un árbitro? Cuando lo acuerden las partes, voluntad de las partes, o cuando lo imponga la ley, arbitraje forzoso. ¿Se capta? sí, profe. Jóvenes, sigamos haciendo jugar conceptos que van a aparecer más adelante, pero para que entiendan esto, si no se van a empezar a repetir sin mucha comprensión esta clasificación que es muy importante para la comprensión de nuestra disciplina, pues.
Amigos, y con esto cerramos. Aquí viene la pregunta. ¿Ves la pregunta o no? Sí, tendrían que, como sustraerlo de la justicia ordinaria y llevarlo a un árbitro. Bien. Joven. Rocío, usted es la abogada de María. ¿Qué podría alegar en ese caso? Francisca Soto, no anote, yo le voy a mandar la pizarra. Póngame atención, juéguesela. Usted es la abogada de María. Juan presenta la demanda particional, o sea, inicia el juicio de partición ante un juzgado de letras. ¿Qué podría alegar usted en favor de la defensa de María? Hola, profe. ¿Mm? No sé, no se me ocurre. Dispare nomás, si aquí todo vale. Trinidad, ¿qué haría, qué alegaría usted? Matías dice que no se está llevando a cabo el proceso como lo determina la ley. Bien. Trinidad, ¿qué alegaría usted, pues? Renata, usted es la abogada. ¿Qué va a alegar? Montserrat. Joven, ¿verdad? A ver, ¿quién levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? Yo, ¿Quién yo, es yo? Vicente, Ya, Vicente Vicente. Banda. Dígame, Vicente. O sea, es como lo que ya dijeron antes, pero con el nombre sería como falta del debido proceso, ¿no? Bien, me gusta. Como vamos afinando la puntería porque vamos creciendo, ¿saben lo que van a tener que alegar? ¿Les parece o no? Ahí lo que van a alegar es la incompetencia. Porque para María, ¿cuál es el tribunal? Para las partes. Y eso es lo que va a alegar María. ¿Cuál es el tribunal competente, jóvenes? ¿El juzgado civil o el tribunal arbitral? Tribunal Tribunal arbitral de... arbitral. Así es. Y ni más ni menos porque lo dispone la ley. Ahí el concepto que aparece, jóvenes, lo vamos a ver cuando empecemos a estudiar la unidad 4, es la incompetencia. ¿Se capta? Como Sí, decía Cristóbal, que no es de competencia un tribunal civil. Exactamente, pues, Cristóbal. Se alega la incompetencia. ¿Estamos? Esa es la clasificación que establece el artículo. Cristóbal, dígame. Pero esa alegación de que no es competencia del Tribunal Civil, eh, por decirlo así, ¿se hace como en juicio o es fuera del juicio? No, 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 en el juicio. Ya. Esa alegación es una defensa procesal. Ustedes la van a presentar a nombre de María en el tribunal civil, porque resulta que inició Juan un juicio civil y a María la notifican de un juicio civil y María va desesperada con lágrimas en los ojos, lo va a ver usted y dice, este infame de mi hermano me demandó. Y entonces ustedes estudian esto y le dicen, pero ¿sabe qué, María? Este asunto es un juicio de partición
y por tanto, de acuerdo a la ley, es de justicia arbitral. ¿Qué van a hacer? Van a acudir al tribunal civil y a través de los mecanismos que establece la ley, van a pedir al tribunal civil que se declare incompetente para conocer del asunto, y ahí ocurre lo que decía Amy. Por tanto, el tribunal civil va a estudiar el asunto y decir, en realidad yo soy incompetente porque yo tengo competencia como tribunal ordinario en la medida que el asunto no sea de competencia de un tribunal especial o de uno arbitral, que es el caso. Y entonces, como esto es de competencia arbitral, porque es un arbitraje forzoso, hasta aquí nomás llego, señor, usted vaya a litigar ante un tribunal arbitral. ¿Se capta? Sí, Es gracias, una, profe. es una defensa. Ahí se empiezan a combinar todo. Siempre que ustedes tengan que pensar en defensa, partan por lo procesal y después se van a los sustantivos. Pues ustedes le podrían decir a María, María, sí, nosotros vamos a ir con todo, porque usted es la dueña de la propiedad, porque el testamento dice que usted es la dueña. Con todo nos vamos, con todo. Tranquilo, primero lo procesal. Y dentro de lo procesal, primero, ¿cuál es mi tribunal competente aquí? Y eso lo vamos a ver después. Pregúntense, ¿cuál es el juez natural? En el caso en cuestión, aunque nos duela los dientes, porque ya vimos que el arbitraje forzoso es inconstitucional, es el tribunal arbitral. ¿Se capta? Bien. Jóvenes, mañana nos vemos a las 8 también por Zoom. Perdón, 8:30. En la Ok, tarde, profe. en las tardes les voy. Cristóbal, ¿tiene pregunta? Sí, profe, era una pregunta rápido como respecto de la prueba. ¿Usted va a enviar un cedulario para la prueba? Claro, por supuesto. Pero denme hasta mañana porque la prueba es el miércoles, ¿no es cierto? Sí, Ya, pues tengo hasta mañana. no, sí, era para asegurar. Sí, un cedulario, y de hecho les vuelvo a ofrecer que tengamos una sesión previa a la prueba para que revisemos el cedulario y ustedes sepan de qué se trata. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Bueno, nos vemos mañana. Yo a través de la delegada les voy a ir proponiendo, porque necesito hacer algunas clases adicionales con el afán, como les dije en otra clase, de avanzar, no de que ustedes tengan mucho tema para la prueba, porque eso no me interesa. Me interesa que entiendan el derecho procesal. Bien, entonces con esto terminamos la clase de hoy. Mañana retomamos el tema de la clasificación y vamos a ver lo medular de los tribunales ordinarios. Que estén muy bien, pues, que tengan una buena jornada. Chao, Cuídese, profe, muchas profesor. gracias. Profe. Chao, profe. Chao, Les mando profe. la grabación enseguida. ¿Eh? Chao, profe.